Bueno, buenas noches. Como les comenté en la clase pasada, esta clase no voy a poder estar presente de manera sincrónica porque voy a viajar por trabajo, así que les dejo la clase grabada de este jueves. Bueno, haciendo un pequeño repaso de lo que deben haber visto en la teórica y sobre todo en otras materias con respecto a linealidad. Los tipos de linealidad que ustedes conocen y están acostumbrados a tratar son básicamente la linealidad cinemática, ¿sí? Básicamente pequeñas deformaciones. Fíjense, acá está un elemento diferencial sin deformar, el elemento diferencial ya deformado. Cuando quiero calcular la elongación en X, siempre nos quedamos con el primer término, ¿sí? Hasta acá es linealidad cinemática. Después tenemos varios términos que nosotros estamos despreciando generalmente. Esto ya sería una no linealidad. Después, bueno, tenemos lo que es la linealidad estática, ¿sí? Básicamente plantear, la no linealidad estática es plantear el equilibrio en la posición deformada. Por ejemplo, aquí en esta ménsula que tiene un voladizo, ¿sí? Un voladizo E, donde tengo una carga P vertical, considerar la no linealidad estática sería considerar que además de la excentricidad E, hay un valor de desplazamiento U que depende a su vez de la carga P, ¿no? Y después tenemos la clásica linealidad mecánica, que es básicamente considerar una ley lineal entre la relación de tensiones y deformaciones, ¿sí? Que tampoco para todos los materiales se cumplen. En el ejercicio 4 vamos a trabajar sobre la no linealidad cinemática, ¿sí? Vamos a tomar un término más y vamos a tratar de ver qué tan distinto daría con ambas teorías, ¿sí? Si considerando linealidad cinemática o no considerándola. Es decir, trabajando con la no linealidad. Bueno, el ejercicio 4, en lo que respecta al enunciado, arranco acá, aprovecho el pizarrón. Básicamente lo que tenemos es una viga simplemente apoyada que tiene una longitud L y un modo de elasticidad E. Adicionalmente me dan como dato su tensión admisible. Esta viga tiene una carga distribuida constante en toda su longitud. A esta carga la vamos a denominar P. Lo que nos pide el enunciado es, para la viga de la figura, calcular la máxima de flexión y el desplazamiento en el punto B, ¿sí? Siendo este de aquí el desplazamiento en el punto B. Ustedes se preguntarán, ¿qué desplazamiento? Bueno, obviamente vertical no, el desplazamiento que vamos a calcular es en la dirección X, ¿sí? Que vamos a definir arbitrariamente como creciente de izquierda hacia derecha. Fíjense que si ustedes toman, se puede hacer con una hoja, con una regla, ¿no? Pero si lo ponemos apoyado de un punto y apoyado del otro y lo cargamos, básicamente va a haber un pequeño desplazamiento en esta dirección, ¿sí? Horizontal. Eso es lo que vamos a tratar de calcular a partir de la no linealidad. Entonces lo que estamos buscando es este desplazamiento que vamos a denominar U sub B. Acá el enunciado tiene una pequeña vueltita de rosca que no suma mucho, pero básicamente lo que nos pide es elegir el IPN, elegir el perfil. Entonces hay que predimensionar en función de la tensión admisible cuál sería el momento de inercia y elegir el perfil de esa manera. Pero bueno, eso no suma mayor dificultad. Vamos a arrancar primero definiendo lo que es el momento flexor, ¿sí? Vamos a trabajarlo en función de X. Obviamente lo que tendrían que hacer es plantear el equilibrio de un tramito que tenga longitud de X. Bueno, y al ir planteando el equilibrio, obviamente que pueden ustedes obtener el momento. En este caso no es otra cosa que P por L por X sobre 2 menos P por X al cuadrado sobre 2. Y esto en definitiva lo puedo reescribir como P por X sobre 2 multiplicado por, abro paréntesis, L menos X y cierro paréntesis. Ustedes saben, bueno, esto no suma mucho, pero podríamos derivar
el momento, igualarlo a 0 para buscar el máximo. Ustedes saben que el momento máximo de una viga simplemente apoyada con una carga distribuida obviamente que está en X evaluada en L sobre 2. ¿Sí? Y se imaginarán, ya todos lo conocen, el momento máximo no es otra cosa que P por L al cuadrado sobre 8. Entonces, básicamente, lo que van a tener que hacer es determinar el W necesario. Obviamente, como el momento máximo sobre la tensión admisible, que es dato del enunciado. A partir del W, bueno, van a la tablita de perfiles, determinan un perfil y de ahí vamos a tener el momento de inercia J, ¿sí? Con el que, una vez realizado esto, va a pasar a ser parte de los datos que tenemos a partir del enunciado. Ustedes saben, por otro lado, que, acá sí, ¿se ve bien? La curvatura, ¿sí? La derivada segunda de W, no es otra cosa que menos el momento sobre el modo de elasticidad y sobre el momento de inercia J. ¿Sí? Es la relación momento-curvatura en definitiva. Si nosotros reemplazamos a partir de lo que obtuvimos aquí, lo que vamos a tener es esta expresión en función de X, que no es otra cosa que menos P sobre 2 por el modo de elasticidad y sobre el momento de inercia, multiplicado por X, abro paréntesis, L menos X. ¿Sí? Obviamente que ustedes pueden integrar y encontrar el giro, es decir, la derivada primera de W, que no es otra cosa que menos P sobre 2 veces el modo de elasticidad de E y sobre el momento de inercia J, multiplicado por, abro paréntesis, L por X al cuadrado sobre 2, menos X al cubo sobre 3, cierro paréntesis, más una constante de integración que vamos a tener que determinar a partir de las condiciones de borde. Si integro otra vez, lo que voy a obtener es el W, es decir, la función de la elástica, que no es otra cosa que menos P sobre 2 veces el momento, el modo de elasticidad por el momento de inercia, multiplicado por, abro paréntesis, L por X al cubo sobre 6 menos X elevado a la cuarta sobre 12, cierro paréntesis, luego tengo la primera constante de integración C sub 1 multiplicada por X más la constante de integración que me aparece ahora, que vamos a denominarla C sub 2. Desde ya que en este caso las condiciones de borde son básicamente que W evaluado en X igual a 0 y W evaluado en X igual a L no son otra cosa que 0. ¿Sí? Estamos impidiendo el desplazamiento vertical en estos dos puntos, obviamente. A partir de eso, planteando, obviamente tienen dos ecuaciones, dos incógnitas, tranquilamente pueden despejar que la constante C sub 2 no es otra cosa que 0 y la constante de integración C sub 1 no es otra cosa que P por L al cubo sobre 24 veces el modo de elasticidad y multiplicado por el momento de inercia. ¿Sí? Ahí entró justito en el pizarrón. Perfecto. Entonces fíjense que podemos, a partir de haber obtenido las dos constantes de integración, podemos volver a escribir la función de la elástica, W que depende de X, como menos P sobre 2 veces el modo de elasticidad por el momento de inercia, multiplicado por, abro paréntesis, L por X al cubo sobre 6 menos X elevado a la cuarta sobre 12, cierro el paréntesis y le sumo la constante de integración C sub 1 que ya obtuve aquí, no lo voy a volver a escribir, directamente escribo C sub 1 multiplicado por X. ¿Sí? Básicamente esta misma fórmula, nada más que
Sabemos que C sub 2 vale 0. De vuelta, podrían derivarlo una vez, igualarlo a 0 para buscar el máximo. Ustedes conocen, al igual que el momento, que la flecha máxima se da en el centro de tramo, es decir, cuando x está evaluado en L sobre 2. Y es una fórmula que ya deben conocer de memoria. W evaluado en x igual a L sobre 2 no es otra cosa que 5 sobre 384 por P por L elevado a la cuarta sobre E y sobre J. ¿Sí? Eso, en definitiva, no es otra cosa que la flecha máxima. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a obtener nosotros el desplazamiento en el apoyo móvil, es decir, esta U sub B? Bueno, vamos a partir de considerar un término más en esta ecuación de aquí. ¿Sí? ¿Cómo vamos a llegar a ese término? Bueno, la explicación al detalle la pueden encontrar en el campus. Yo voy a hacer una explicación breve para que tengan una idea de dónde salen los otros términos. Por lo menos este término adicional que vamos a considerar, que justamente es este de aquí. Obviamente que hay más términos. Voy a borrar para trabajar un poquito más cómodo y continúo. Así que pueden meterle fast forward mientras yo borro. Bueno, continuamos de acá. Fíjense, vamos a ver brevemente cómo podemos llegar a ese otro término que yo les comenté, otro término no lineal. Fíjense, acá voy a hacer un elemento diferencial. Este elemento diferencial tiene un ancho diferencial de x. Este punto vamos a denominarlo A. Este punto vamos a denominarlo B. Vamos a deformar este elemento diferencial. Creo que entra todo bien el pizarrón. Bueno, más o menos. De todas maneras vamos a trabajar con esta parte de abajo, así que no pasa nada. Tengan presente que la distancia horizontal entre este punto y el punto B vamos a denominarlo B', ¿sí? Una vez deformado. No es otra cosa que la derivada parcial de U
con respecto a x multiplicado por diferencial de x, y que la distancia vertical entre el punto B y el punto B', de manera análoga, no es otra cosa que la derivada de b corta con respecto a x multiplicada por diferencial de x. ¿Sí? Utilizando simplemente trigonometría, lo que podemos decir es que el segmento AB' elevado al cuadrado, que no es otra cosa que esta longitud, ¿sí? La longitud de esa diagonal. Utilizando Pitágoras, vamos a decir que es igual a diferencial de x multiplicado por, abro paréntesis, 1 más epsilon x todo esto al cuadrado. ¿Sí? Y que esto es igual a, abro paréntesis, el diferencial de x más la derivada de u con respecto a x multiplicada por diferencial de x, todo esto al cuadrado, más, abro paréntesis, la derivada de b corta con respecto a x por diferencial de x, cierro paréntesis, todo esto al cuadrado. Es decir, básicamente lo que estoy diciendo es que el cuadrado de este segmento no es otra cosa que la suma de este segmento al cuadrado más la suma de este segmento al cuadrado. ¿Sí? ¿De dónde salió esta partecita de acá? Bueno, tengan presente que epsilon, ¿sí? En este caso sería la elongación, no es otra cosa que la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial, ¿sí? O el delta sobre la longitud inicial. Y que por lo tanto, simplemente despejando, la longitud final, que es lo que estamos viendo aquí, no es otra cosa que la longitud inicial multiplicada por 1 más epsilon. ¿Sí? De ahí sale esta partecita de aquí. Yo se lo pongo entre corchetes como para que entiendan este paso de aquí. Si nosotros desarrollamos estos cuadrados, ambos, los tres, en verdad, los tres términos, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener epsilon x elevado al cuadrado más 2 veces epsilon x más 1, y esto es igual a 1 más 2 veces la derivada de u con respecto a x más la derivada de u con respecto a x, todo esto al cuadrado, más la derivada de b corta con respecto a x, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Fíjense, el 1 se va con el 1. Si nosotros aplicamos linealidad cinemática, es decir, que decimos que tenemos pequeñas deformaciones, obviamente, si este número es pequeño, cuando lo elevo al cuadrado va a tender a 0. Si este número es pequeño y lo elevo al cuadrado, va a tender a 0. Si este número es pequeño, lo elevo al cuadrado, va a tender a 0, con lo cual, en definitiva, ¿qué me queda? Me queda la relación que ustedes conocen de utilizando linealidad cinemática, la clásica, que es que el epsilon x no es otra cosa que la derivada de u con respecto a x. ¿Sí? Ahora, si ustedes resuelven esta ecuación cuadrática, van a poder obtener los términos completos. ¿Sí? Nosotros en este caso nos vamos a quedar con este término de aquí, ¿sí? Que es el que aparecía al principio que vimos. Básicamente lo que vamos a decir, vamos a quedarnos únicamente con ese término, nosotros los vamos a ir despreciando porque son más pequeños todavía que este término.
vamos a decir que la elongación en x es otra cosa que la derivada parcial de u con respecto a x más 1/2 de la derivada. Bueno, acá por simplicidad yo trabajé, como estaba trabajando en el plano, trabajé con u y b corta, ¿sí? Pero tranquilamente en vez de b corta podría haber puesto w, que es como nosotros estábamos trabajando para los desplazamientos verticales en la viga. Así que para ser consistente con como lo vengo desarrollando hasta ahora, voy a poner aquí w, pero es exactamente, vale lo mismo que acabamos de ver, ¿sí? La derivada parcial de w con respecto a x, todo esto elevado al cuadrado. Como les dije, el desarrollo de esta cuadrática lo pueden ver si quieren en el campus. Nosotros solamente nos vamos a quedar con este término aquí. ¿En qué nos va a ayudar a agregar este término? Bueno, justamente a poder calcular el desplazamiento en la dirección x de la viga en el punto B. Sin este término adicional que estamos agregando, no sería posible calcular. Fíjense que lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre el eje neutro. En el eje neutro ustedes saben que para el eje neutro, para esta viga en particular que solamente tiene flexión, saben que la deformación en x va a ser igual a 0 en el eje neutro, con lo cual lo que podemos hacer trabajando con esta ecuación de aquí, igualando el epsilon x a 0, es decir que la variación de u no es otra cosa que menos 1/2 de la derivada de w con respecto a x, todo esto al cuadrado, multiplicado por diferencial de x, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a obtener la función del desplazamiento u? Bueno, básicamente integrando, ¿sí? Entonces, fíjense que u en función de x no es otra cosa que menos 1/2, sale fuera de la integral, es una constante, de la integral entre 0 y x de la derivada parcial de w con respecto a x al cuadrado multiplicado por diferencial de x, ¿sí? La derivada de w con respecto a x nosotros la tenemos, no es otra cosa que esta de aquí, ¿sí? El giro. Fíjense que el C1 lo conocemos, con lo cual podemos colocarla tranquilamente aquí, elevarla al cuadrado y resolver la integral. Al hacerlo, al resolver esta integral, lo que van a obtener es el siguiente choclo, que no es otra cosa que menos p al cuadrado sobre 288 multiplicado por el módulo de elasticidad multiplicado por el momento de inercia, ambos al cuadrado, multiplicado por, abro paréntesis, L elevado a 6 sobre 4, esto multiplicado por X, más 9/5 de L elevado al cuadrado multiplicado por X elevado a la 5, más, continúo aquí abajo, si le pongo un puntito, continúo aquí abajo, de vuelta pongo el más 4/7 de x elevado a 7 menos L elevado a 4 multiplicado por x elevado a 3 más L elevado a 3 por x elevado a 4, esto sobre 2, menos 2 veces la longitud L multiplicado por x elevado a 6, cierro finalmente el paréntesis, ¿sí? Esta es la expresión de u en función de x. Como se imaginarán, la función de u nosotros la estamos buscando en x evaluada en L, con lo cual simplemente tenemos que evaluarlo en la longitud L. Y si hacen el reemplazo, lo que van a obtener es que este valor no es otra cosa que menos 17 sobre
40.320 multiplicado por P elevado al cuadrado por la longitud elevado a 7 sobre el modo de elasticidad multiplicado por el momento de inercia, ambos elevado al cuadrado. ¿Sí? Y fíjense, para tener una idea, un orden de magnitud, si nosotros hacemos la flecha máxima de esta viga, que obviamente la tenemos en la longitud sobre 2, hacen el ratio con respecto a este desplazamiento que acabamos de obtener, van a ver que, bueno, va a depender un poquito de los valores que ustedes tengan, porque va a depender del número de grupo y demás, pero va a andar dentro del orden de los 200. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva, el desplazamiento vertical máximo que tengo en el centro del tramo sobre el desplazamiento horizontal máximo que tengo en el punto B ronda los 200 ese ratio. Obviamente esto quiere decir que el desplazamiento vertical es mucho mayor al desplazamiento horizontal y que en definitiva, más allá de que nosotros no hayamos considerado generalmente este término, no estamos incurriendo en un error grave, ¿sí? Aquí se ve que este desplazamiento realmente es de un orden de magnitud menor a lo que es el desplazamiento vertical. ¿Sí? Entonces, en definitiva, en la práctica profesional, no está mal, trabajar con la teoría lineal, ¿sí? La verdad es que la diferencia es mucho menor. La diferencia es bastante poca. Bueno, esto es lo que es el ejercicio número 4. De vuelta, ahora sí voy a borrar entero el pizarrón y vamos a continuar también con teoría no lineal, con el ejercicio 5, que es un poquito más largo. Pero bueno, vamos a encarar. Si quieren pueden hacer fast forward a toda la parte que borro el pizarrón.
Bueno, arrancamos con el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 lo que tenemos es un cable, en este caso fuertemente tesado, ahora vamos a discutir qué implica eso, que dibuja un punteado lo que sería un plano horizontal. Vamos a definir arbitrariamente un eje X en dirección horizontal. Vamos a definir el eje Z en la dirección vertical. Vamos a decir que la distancia entre apoyos de este cable la vamos a denominar L minúscula. La flecha en el centro de tramo, es decir, en L sobre 2, vamos a denominarla F. El cable tiene un diámetro phi, tiene una longitud de desarrollo, es decir, si yo tomo este cable y lo estiro en el piso y lo mido, tiene una longitud L mayúscula, que no necesariamente es igual a L minúscula. Y por otro lado, está tesado con un determinado esfuerzo que vamos a denominar P, y que tiene una componente, bueno, voy a hacer un zoom aquí para que quede más claro. Obviamente que tiene una componente horizontal que vamos a denominar H y una componente vertical que vamos a denominar B corta. ¿Sí? Bueno, obviamente aquí también tengo el mismo esfuerzo P. Adicionalmente, como dato, también lo que tenemos es el peso específico del cable, el módulo de elasticidad E y el valor de alfa del cable. ¿Sí? A ver, vamos a trabajar con las siguientes hipótesis. Primero, vamos a decir que la flecha F es mucho menor que la distancia entre apoyos L. ¿Sí? Y que por lo tanto, como hipótesis simplificativa, vamos a decir que la longitud de desarrollo L mayúscula es aproximadamente igual a L minúscula. Después, otra hipótesis simplificativa que vamos a aplicar, ¿sí? Si no, tendríamos que trabajar con catenarias y demás, se complicaría bastante la matemática, no es el objetivo. Como el cable está fuertemente tesado, va a adoptar una forma, es decir, la forma del cable vamos a expresarla de manera parabólica, ¿sí? Vamos a decir que el desplazamiento del cable Z, o la forma del cable Z, que depende exclusivamente de X, vale 4 veces la flecha F multiplicada por X sobre la longitud entre apoyos elevado al cuadrado, abro paréntesis, L minúscula menos X, cierro paréntesis. ¿Sí? Y después, como tercera hipótesis simplificativa, vamos a decir que el cable no cuenta con rigidez a flexión, o que la misma, mejor dicho, que la misma es despreciable. ¿Sí? Entonces, la rigidez a flexión del cable, despreciable. Únicamente va a trabajar por esfuerzo directo, en este caso de tracción. Entonces, lo que nos piden enunciar es lo siguiente. Para el cable fuertemente tesado de la figura, se pide, punto A, calcular la fuerza inicial H0 y la tensión inicial sigma 0 necesaria para mantener la flecha F. Esto es fácil, no tiene nada que ver con la linealidad, vamos a plantear equilibrio, ya lo van a ver, nada del otro mundo. Ahora sí, lo que sigue vamos a tener que, con linealidad no nos alcanzaría para calcularlo. ¿Sí? Entonces vamos a tener que hacer algunas hipótesis que las vamos a ver a lo largo del desarrollo del ejercicio, pero lo que nos pide es calcular la variación de la flecha, o sea, el delta F, y la variación de la fuerza, delta H, ¿sí? Cuando se produce una variación de temperatura delta T. Es decir, ¿qué sucede con la flecha y qué sucede con el esfuerzo, ¿sí?, sobre el cable si tengo un delta T?
En este caso es un delta T positivo. Y en el punto C del ejercicio lo que nos pide es calcular la variación de la flecha, el delta F, y la variación en la fuerza, delta H, cuando se produce una variación en la luz, es decir, cuando tengo un delta L minúscula. Es decir, imagínense que ustedes de un lado de la pantalla están sosteniendo el cable, yo lo sostengo del otro lado y me voy alejando. ¿Sí? Eso sería un delta L minúscula positivo. O sea, aumento la distancia entre apoyos. Y como les conté anteriormente, bueno, esto no lo van a poder resolver si no es aplicando no linealidad. Entonces vamos a resolver la primera parte del ejercicio, que es la más simple. Primero, el peso propio del cable, que vamos a denominarlo G minúscula, no es otra cosa que el peso específico multiplicado por la sección transversal, ¿sí? Como el cable tiene una sección circular, la sección transversal no es otra cosa que pi por phi al cuadrado elevado a 4. Entonces, vamos a plantear equilibrio, ¿sí? Si ustedes tienen la mitad del cable, este punto de aquí, este punto de aquí no es otra cosa que este punto de aquí, y este punto de aquí no es otra cosa que este punto de aquí, que está sometida a la carga distribuida que representa el peso propio, que nosotros denominamos G. Obviamente la diferencia de altura entre este punto y este punto no es otra cosa que la flecha F, y esta longitud, como acabamos de ver, no es otra cosa que L minúscula sobre 2, ¿sí? Entonces vamos a denominar este punto A. Y lo primero que vamos a hacer es, primero vamos a plantear equilibrio de fuerzas verticales, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que el peso propio, G, multiplicado por la L mayúscula, es decir, el desarrollo de la longitud del cable, sobre 2, menos B, que no es otra cosa, vamos a poner en evidencia la componente vertical, que vamos a denominar B, y la componente horizontal de P, que vamos a denominar H. En este caso tenemos menos B. Fíjense que a partir de la primera hipótesis, yo puedo decir que esto es aproximadamente igual a G por L minúscula sobre 2, en vez de trabajar con la L mayúscula, que tiene otra complejidad, calcula el desarrollo, menos la componente vertical B corta. Obviamente que si ustedes despejan, lo que van a llegar, algo súper intuitivo, es que la componente vertical no es otra cosa que G por L minúscula sobre 2, ¿sí? Por otro lado, si planteamos equilibrio de momentos con respecto al punto A, lo que vamos a obtener es el esfuerzo, la componente horizontal de la carga P, es decir, H, menos esa componente multiplicada por F, más la componente vertical que denominamos B corta, multiplicado por L minúscula sobre 2, menos G por L minúscula sobre 2, es otra cosa que la resultante de esta carga distribuida, ¿sí? Multiplicada por L sobre 4, que es la posición de esa resultante. Todo esto es igual a 0, ¿sí? Si ustedes utilizan este resultado de aquí y despejan el valor de H, lo que va a terminar resultando es que la componente horizontal no es otra cosa que G por L minúscula elevado al cuadrado sobre 8 veces la flecha F, ¿sí? Si ustedes dicen que en definitiva sale de la primera hipótesis, que F sobre L es mucho menor a 1, lo que podemos decir es que la inclinación, que vamos a denominar beta, que es la inclinación de la carga B y el ángulo, beta es aproximadamente igual a 0. ¿Qué significa que beta sea aproximadamente igual a 0? Bueno,
que el coseno de beta es aproximadamente igual a 1 y en definitiva que P es aproximadamente igual a la componente horizontal, ¿sí? Con lo cual, para terminar de ver lo que nos pedía el enunciado, vamos a calcular la tensión en el cable a partir de todo esto que vimos, no es otra cosa que aproximadamente igual a lo que sería P, o en este caso vamos a aproximarlo a H, sobre la sección transversal, ¿sí? En este caso pi por phi elevado al cuadrado sobre 4. Bueno, a partir de este resultado, obviamente podemos decir que esto es aproximadamente igual a P, esto no suma mucho, pero después lo vamos a utilizar. Fíjense entonces, a partir de esta expresión, que P es aproximadamente igual a G por L al cuadrado sobre 8 multiplicado por F, lo que vamos a hacer es diferenciar, ¿sí? Porque en definitiva, fíjense que P es función de la longitud L y de la flecha F, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos trabajar con variaciones, si recordarán la parte B y la parte C del enunciado, lo que nos pedía es qué pasaba con el F, o sea, nos pedía el delta F a partir de un delta L, ¿sí? O nos pedía un delta F a partir de un delta T, un delta de temperatura. Tenemos que trabajar diferenciando, ¿sí? En definitiva, a partir de esta fórmula, que está aquí, a la que llegamos, podemos decir que la variación de P es igual a la derivada parcial de P con respecto a L minúscula multiplicado por diferencial de L más la derivada parcial de P con respecto a la flecha F multiplicada por diferencial de F, ¿sí? Fíjense que esta de aquí y esta de aquí no son otra cosa que tomar esta ecuación de aquí y derivarla con respecto a L minúscula o derivarla con respecto a F minúscula, ¿sí? Si ustedes hacen eso, van a obtener que la variación de P no es otra cosa que G multiplicada por L sobre 4 veces la flecha F multiplicada por la variación de la longitud entre apoyos, la L minúscula. En verdad, bueno, acá puse más, lo tacho, menos G por L al cuadrado sobre 8 veces F al cuadrado multiplicado por la variación de F, ¿sí? Y como ya vimos, esto va a ser aproximadamente igual a la variación de H, ¿sí? Porque dijimos que P es aproximadamente igual a H, ¿sí? Con lo cual también lo podemos plantear a nivel diferencial. Fíjense, aquí ya tenemos una de las ecuaciones diferenciales que vamos a utilizar más adelante, ¿sí? Básicamente, como ya describimos varias veces en los otros ejercicios, esta es la parte de equilibrio. Van a ver que otra ecuación está relacionada con la cinemática y otra relacionada a la relación entre tensiones y deformaciones. Como siempre, tenemos para resolver algún problema de elástica. Entonces, ahora vamos a plantear la parte geométrica, ¿sí? Fíjense que acá se ve el pizarrón, sí. Esto es diferencial de X, diferencial de Z. Y este vector en diagonal no es otra cosa que diferencial de L mayúscula, ¿sí? El desarrollo del cable a partir del diferencial de X. Y estamos planteando a nivel diferencial la geometría del cable. Para poder calcular cuánto vale la longitud de desarrollo, ¿sí? Entonces, obviamente, a ver, utilizando Pitágoras, lo que podemos decir es que
el diferencial de L mayúscula elevado al cuadrado no es otra cosa que el diferencial de x elevado al cuadrado más el diferencial de z elevado al cuadrado. Y que, por otro lado, la longitud de desarrollo del cable no es otra cosa que la integral entre 0 y L mayúscula del diferencial de L. ¿Sí? Si bien suena medio redundante, lo que vamos a utilizar es este resultado de acá para introducirlo dentro de la integral. Lo que me va a quedar es la integral entre 0 y L mayúscula de la raíz del diferencial de x al cuadrado más el diferencial de z al cuadrado, cierro raíz. Trabajando sobre esta raíz, puedo reescribir esto como la integral entre 0 y L mayúscula, o utilizando esta primera hipótesis simplificativa, puedo reemplazar aquí por L minúscula, ¿sí? La integral entre 0 y L minúscula, de la raíz de 1 más la derivada de z con respecto a x, todo esto al cuadrado, cierro la raíz multiplicada por diferencial de x. ¿Sí? Básicamente lo que estoy haciendo es, aquí adentro saqué factor común diferencial de x, me queda el cuadrado, lo saco de la raíz y me queda esto de aquí. ¿Sí? Nada del otro mundo. Fíjense que a partir de la hipótesis simplificativa número 2, podemos tranquilamente calcular cuál es esta derivada de z con respecto a x. No tiene mayor complejidad. Fíjense que la derivada de z con respecto a x es igual a 4 veces la flecha f sobre la longitud entre apoyos L minúscula elevado al cuadrado multiplicado por, abro paréntesis, L minúscula menos 2 por x, cierro paréntesis. ¿Sí? Si ustedes reemplazan ese resultado dentro de la raíz y directamente resuelven esa integral, lo que les va a quedar es, abro corchete, 1 más 8 tercios multiplicado por, abro paréntesis, f sobre L minúscula elevado al cuadrado, cierro corchete y multiplico por la longitud entre apoyos L. ¿Sí? La distancia entre apoyos, mejor dicho. Entonces fíjense, de vuelta, yo lo que tengo es que la longitud de desarrollo L mayúscula, en este caso depende tanto de la flecha f como de la longitud L. ¿Sí? Es una función que depende de dos variables. Entonces vamos a hacer este mismo procedimiento que hicimos acá. Vamos a diferenciarlo con respecto a L minúscula y con respecto a f para que me quede a nivel diferencial esa misma ecuación. Lo que me va a quedar es, de vuelta tendría que aplicar esta misma fórmula, nada más que en vez de p tendría la L mayúscula, ¿no? Entonces, el diferencial de L mayúscula no es otra cosa que la derivada parcial de L mayúscula con respecto a L minúscula por diferencial de L más la derivada parcial de L mayúscula con respecto a f por diferencial de f. ¿Sí? Esta misma fórmula, nada más que en vez de f tengo L. ¿Y esto qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar, abro corchete, 1 menos 8 tercios multiplicado por f sobre L, todo al cuadrado, cierro corchete, multiplicado por diferencial de L, que ya casi me quedo sin pizarrón, así que le pongo un más, puntito, puntito, continúo aquí abajo, puntito, puntito más, me queda el otro término, que vale 16 sobre 3, multiplicado por f sobre la longitud de L minúscula, multiplicado por diferencial de f. Por otro lado, fíjense que este término de aquí, a partir de nuestra hipótesis simplificativa número 1, va a ser mucho menor que 1. ¿Sí? Con lo cual este corchete en definitiva termina siendo aproximadamente igual a 1.
¿sí? Entonces, esto nos va a quedar el diferencial de L minúscula más 16 sobre 3 multiplicado por F sobre L multiplicado por diferencial de F, ¿sí? Esta es una segunda ecuación diferencial, en este caso geométrica. La primera ecuación diferencial tenía que ver con equilibrio. Como les dije anteriormente, nos falta una, ¿sí? Que tiene que ver con las relaciones mecánicas entre tensiones y deformaciones, y donde hay que incluir además la parte de temperatura de deformación para poder ver qué sucede con un delta T, ¿sí? Esa última parte voy a borrar el pizarrón y vamos a desarrollarla. Así que de vuelta, si quieren, hagan fast forward. Bueno, continuamos. Fíjense, como les
estaba diciendo, vamos a trabajar con las relaciones mecánicas, ¿sí? A ver, la ley de Hooke planteada desde el punto de vista diferencial no es otra cosa que el diferencial de epsilon es igual al diferencial de sigma sobre elasticidad E. Y por otro lado, por la relación que existe entre tensiones y esfuerzo P, podemos decir que esto no es otra cosa que la variación o el diferencial de P sobre la sección transversal que vamos a denominar A, multiplicado por 1 sobre el modo de elasticidad E. ¿Sí? Y por otro lado, por la definición de elongación o de epsilon, esto no es otra cosa que la variación de L sobre L, ¿sí? En este caso el L mayúscula. Con lo cual puedo reescribir todo esto como el diferencial de L mayúscula no es otra cosa que la longitud de L mayúscula sobre el modo de elasticidad y sobre la sección transversal multiplicado por el diferencial de P, ¿sí? Y por otro lado, a partir de la hipótesis simplificativa número 1, podemos decir que esto es aproximadamente igual a la longitud, la distancia entre apoyos de L minúscula sobre el modo de elasticidad D sobre la sección transversal A multiplicada por el diferencial de P, ¿sí? Adicionalmente tenemos que agregarle a esto el término de temperatura, ¿sí? Nosotros sabemos que el diferencial de L mayúscula no es otra cosa que alfa por L por el diferencial de T. Y que esto es aproximadamente igual, por la primera hipótesis implicativa, a alfa por L minúscula por el diferencial de T. ¿Sí? Si quieren verlo, esto, al pasarlo del otro lado de la ecuación, es otra cosa que epsilon, ¿sí? Recuerden, epsilon es igual a alfa por delta T, ¿sí? Entonces, si incluyo la parte de temperatura en esta primera de aquí, es decir, junto a estas dos, lo que puedo decir es que la variación de L mayúscula o el diferencial de L mayúscula no es otra cosa que la longitud L minúscula sobre el modo de elasticidad sobre la sección transversal A multiplicada por el diferencial de P más alfa por L minúscula multiplicada por el diferencial de temperatura. ¿Ok? Y esta es la ecuación diferencial de la parte mecánica, ¿sí? Recuerden, tenemos esta, tenemos la de equilibrio y tenemos la parte geométrica, ¿sí? Que sería nuestro equivalente a lo que ya habíamos visto anteriormente, a las relaciones cinemáticas. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a igualar esta vamos a igualar las dos últimas, ¿sí? Y luego la vamos a reemplazar en la ecuación de diferencial de P. Si yo hago esto, o sea, si condenso las tres ecuaciones, lo que me va a quedar es, abro paréntesis, 1 menos G multiplicado por L minúscula al cuadrado sobre 4 veces el modo de elasticidad, la sección transversal A y la flecha, cierro paréntesis, por diferencial de L minúscula, más, lo que voy a hacer es sacar factor común, diferencial de L y diferencial de F. En este otro término abro paréntesis, 16 sobre 3 multiplicado por F y sobre L minúscula, más G por L al cubo sobre 8 veces el modo de elasticidad multiplicado por la sección transversal y multiplicado por la flecha, pero esta vez al cuadrado, cierro paréntesis, todo esto multiplicado por diferencial de F, y esto es igual a alfa por L minúscula por el otro diferencial que me falta incluir, que es el de temperatura, ¿sí? Al condensar todas las tres ecuaciones me quedan estas. Y por otro lado, la que tengo es la de equilibrio, ¿no? Que la voy a reescribir para recordárselas. La variación de H
no es otra cosa que G por L sobre 4 veces F multiplicada por la variación de L minúscula menos G por L minúscula elevado al cuadrado sobre 8 veces la flecha F elevado también al cuadrado por diferencial de F. ¿Sí? A partir de estas dos ecuaciones vamos a poder resolver lo que nos pedía en el enunciado. ¿Sí? Fíjense que una hipótesis que vamos a tener que hacer es que para trabajar con variaciones en vez de diferenciales, siempre donde dice un diferencial vamos a trabajar con una variación. Entonces aquí me va a quedar en vez de diferencial de L me va a quedar delta de L, en vez de diferencial de F me va a quedar delta F, en vez de diferencial de F me va a quedar de vuelta delta F, y en vez de diferencial de temperatura me va a quedar delta T. ¿Sí? Si yo trabajo con variaciones en vez de diferenciales, lo que tengo son estas dos ecuaciones que parten de ecuaciones diferenciales, donde, a ver, lo que vamos a tener es siempre, aquí fíjense que tenemos tres incógnitas, ¿sí? Nosotros vamos a tener siempre una fija y vamos a despejar las otras. Fíjense en el punto B lo que nos pide es un delta T de 50 grados y un delta L, porque no nos dicen que cambian la distancia entre apoyos, un delta L minúscula de 0. Entonces si yo reemplazo delta T en estas dos ecuaciones, delta T igual a 50 grados y delta L minúscula igual a 0, puedo despejar el delta F y bueno, aquí me faltó este mismo, esto también sería delta H. ¿Sí? La variación, en este caso de H. Como ustedes imaginarán, si la distancia entre apoyos no varía y le aplico un delta T positivo, ¿qué va a pasar con la flecha? Bueno, se va a incrementar, ¿no? Entonces el delta F va a ser positivo. A su vez, si el delta F es positivo, o sea, si se incrementa la flecha, ¿qué se imaginan que va a pasar con el delta H? Más allá de reemplazarlo en la fórmula. Bueno, en definitiva va a disminuir. ¿Sí? Por otro lado, en el punto C lo que nos piden es calcular, voy a releer por las dudas, calcular la variación de la flecha delta F y la variación en la fuerza delta H cuando se produce una variación en la luz delta L. Entonces en este caso, como no nos hablan de la temperatura, vamos a suponer que permanece constante, vamos a decir que delta T es igual a 0, el delta L minúscula, o sea, va a cambiar la distancia entre apoyos, en este caso va a ser un delta L positivo. ¿Qué se imaginarán que va a pasar con el delta F? Bueno, si ustedes de un lado de la pantalla toman un extremo del cable, me dan a mí el otro extremo y yo me alejo, ¿qué se imaginan que va a pasar con la flecha? Bueno, obviamente va a disminuir, ¿sí? Con lo cual el delta F, al reemplazarlo aquí, van a ver que es negativo. Y por otro lado, si yo tomo este cable y me extiendo, ¿qué se imaginan que va a pasar con delta H? Bueno, en definitiva, el delta H va a ser positivo, se va a incrementar el esfuerzo en H. Que obviamente también va a salir de aquí, pero bueno, intuitivamente seguramente lo pueden ver físicamente. Bueno, este es el ejercicio número 5, ¿sí? Con no linealidad hasta acá llegamos, sería el ejercicio 4 y 5. Ahora vamos a trabajar con ortotropía. Para ser más prolijos, de vuelta voy a borrar el pizarrón y arrancamos con el ejercicio 6. Ténganme paciencia, hagan un fast forward hasta que termine de borrar, por favor.
Bueno, arrancamos. A ver, ustedes esto lo vieron con detalle en la teórica, sí, pero déjenme hacer hincapié en algunos puntitos que después voy a utilizar para el desarrollo del ejercicio, ¿sí? Para que ustedes entiendan mejor o bajarlo un poquito más a tierra lo que es un material ortótropo. Yo les leo la definición que deben haber visto en la teórica para refrescárselas y después la vamos a ver a medida que desarrollamos el ejercicio, ¿sí? Lo que dice es que existen por lo menos un par de direcciones ortogonales para las cuales sigma y tau están desacopladas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ustedes seguramente habrán visto que si yo tengo los componentes del tensor de tensiones arregladas en forma de vector, ¿sí? Por lo menos para el caso plano, la fórmula para un material ortótropo no era otra cosa que 1 sobre 1 menos nu xi multiplicado por nu y x. Habrán visto que, a diferencia de un material isótopo que están acostumbrados, hay distintos nus. Esto multiplicado por una matriz de 3 por 3, donde aquí tengo el modo de elasticidad en x, nu y x multiplicado por el modo de elasticidad en y, multiplicado por 0. Después tengo nu xi, perdón, yo dije multiplicado por 0, no, esta componente 0. Nu xi multiplicado por e sub x, aquí tengo e sub i solo, aquí tengo 0, y aquí de vuelta tengo 0, 0, y aquí tengo 1 menos nu por xi multiplicado por nu y x multiplicado por gxi, cierro la matriz, multiplicado por un arreglo del tensor de deformaciones para estado plano, tengo epsilon x, epsilon y gamma xi. Fíjense que una posible interpretación de lo que dijimos, existen por lo menos un par de direcciones perpendiculares para las cuales sigma y tau están desacopladas. Fíjense que cuando yo quiero calcular epsilon x, cuando quiero calcular epsilon x no, sigma x o sigma y, no dependen de las distorsiones, ¿sí? Porque cuando yo tengo aquí el 0. Y lo mismo cuando quiero calcular el tau, no depende ni la deformación en x ni la deformación en y, ¿sí? Están desacopladas. Por lo menos desde el punto de vista matemático ahí se ve el desacople. Después vamos a ver otra interpretación que quizás es un poquito más intuitiva. Fíjense qué relación existe a partir de esto que estamos viendo. Y quédense tranquilos, quizás a lo largo del ejercicio les va a quedar un poquito más claro, pero vamos a repasarlo. Si una de las direcciones principales, ya sea de deformación o de tensión, coincide con las direcciones de ortotropía, porque esto vale para la dirección de ortotropía, esta relación, la otra también va a coincidir, ¿sí? Sé que esto suena un poquito raro, porque ustedes están acostumbrados a que la dirección principal de deformación y la dirección principal de tensión coincidan siempre, ¿sí? Porque están acostumbrados a ver materiales isótropos, pero en los materiales ortótropos, salvo que estemos en una de las direcciones de ortotropía, no va a suceder esto, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo que a mí por lo menos me sirve para entenderlo un poquito mejor. Imagínense al material ortótropo como una grilla, ¿sí? Vamos a interpretar que la ortotropía está con respecto a los ejes que estoy mostrando aquí en la grilla, ¿sí? Supongan que por alguna razón estos elementos horizontales tienen mucho mayor rigidez que los elementos verticales. No sé, lo pueden imaginar como esas rejillas, ¿sí? Donde generalmente hay uno de los elementos que es mucho más grande que los otros,
porque básicamente, por ejemplo, estos toman más carga que el resto, ¿no? Entonces los otros son como de repartición. Fíjense que si yo solicito a este elemento en la dirección de los ejes de ortotropía, ahí sí, esta claramente es la dirección principal de tensión, pero me va a coincidir con la dirección principal de deformaciones, que va a ser en esta dirección y en esta dirección. Pero ahora, recuerden por un segundo que esta grilla, por ejemplo la horizontal, es mucho más rígida que la otra grilla, la vertical. Imaginen que en vez de solicitarlo de esta manera, lo solicito con un ángulo, ¿sí? No necesariamente 45 grados, no es el 32 grados. Lo que pasa aquí, donde tengo un material ortótropo, donde tengo direcciones de ortotropía tan marcadas, es que no necesariamente, claramente las direcciones principales de tensiones van a ser estas, pero no necesariamente las direcciones principales de deformaciones me van a coincidir con esta dirección, ¿sí? Porque no lo estoy solicitando en la dirección de ortotropía, ¿ok? Ahí quizás bajo un poquito más a tierra la definición anterior. Ahora entiendo de todas maneras. Quédense con esto como un concepto, lo vamos a ver con el ejercicio número 6. Bueno, a ver. ¿Hago esto? ¿Se llegó a ver todo bien el pizarrón? Creo que sí. Bueno, a ver, lo que tenemos es una chapa de madera laminada ortótropa respecto de los ejes X e Y de la figura, ¿sí? Entonces vamos a... Acá se ve o no tengo el... Bueno, voy a dibujar acá. Creo que no tengo el reflejo acá. Tengo el eje Y, el eje X, como dijimos recién, a partir del enunciado, estos son los ejes de ortotropía. De vuelta vamos a representar, porque quizás es más intuitivo, el material ortótropo como una grilla, ¿sí?, de elementos. Lo que tenemos como dato es, conocemos el epsilon x, que es igual al epsilon y, ¿sí? En las dos direcciones de ortotropía tenemos este módulo de elasticidad, que como son iguales vamos a directamente llamarlo E, ¿sí?, por simplicidad. Después conocemos el modo transversal, GXY, que es dato del problema. También conocemos el nu XY y el nu YX, que son los dos iguales también para este caso en particular, y vamos a denominarlos nu directamente. Recuerden que si no fuesen iguales y tuviesen uno solo, lo pueden determinar a partir de la formulita que deben haber visto en la teórica, donde nu XY multiplicado por epsilon x es igual a nu y x multiplicado por el módulo de elasticidad en Y, ¿sí? En este caso en particular, como son iguales, no cambia absolutamente nada. Lo que nos pide es calcular las constantes elásticas correspondientes a los ejes X' e Y'. Los ejes X' e Y' son básicamente, este es el X' y este es el Y', ¿sí? Y este ángulo aquí es dato y es 45 grados. Vamos a denominarlo alfa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, nosotros conocemos que hay unas relaciones entre tensiones y deformaciones, que no es otra cosa que, bueno, aquí tenemos un arreglo del tensor de tensiones, en el caso plano, y esto es igual a una matriz constitutiva, que vamos a denominar E, multiplicada por un arreglo del tensor de deformaciones, ¿sí? Y si nosotros queremos aplicar un giro, podemos utilizar una matriz de rotación. Entonces podemos escribir que las tensiones
giradas o primadas, ¿sí? Ese arreglo del tensor de tensiones. Es otra cosa que una matriz de transformación que vamos a denominar T sub sigma multiplicada por la tensión, el arreglo del tensor de tensiones sin girar. Con lo cual podemos decir, si queremos despejar este en función de este, que sigma es igual a la inversa de esa matriz de rotación multiplicada por sigma prima, ¿sí? Es decir, las tensiones proyectadas sobre el otro eje primado. Puedo escribir exactamente lo mismo para las deformaciones, para el vector epsilon, que es un vector con un arreglo del tensor de deformaciones. Esto básicamente no es otra cosa que epsilon x, epsilon y gamma xy. Esto no es otra cosa para el caso plano, ¿no? Porque estamos en un caso plano. Que epsilon x, sigma x, sigma y tau xy. Esto lo puedo escribir tranquilamente. Aquí tengo también una matriz de rotación. Aquí de vuelta tengo las deformaciones del eje no primado y puedo despejar de la misma manera, se repite exactamente las mismas fórmulas. Aquí tengo la inversa de esta matriz de rotación multiplicada por epsilon en el eje primado. ¿Sí? Pero si nosotros volvemos a esta relación entre tensiones y deformaciones y aplicamos esto que vimos aquí, lo que nos va a quedar es que la matriz de rotación para las tensiones a la menos 1, es decir, su inversa, multiplicada por las tensiones en el eje primado, es igual a mi matriz constitutiva E, multiplicada por mi matriz de rotación para las deformaciones a la menos 1, es decir, su inversa, multiplicada por el arreglo del tensor de deformaciones en el eje primado, ¿sí? Fíjense que si yo premultiplico ambos lados de la ecuación por esta matriz, pero sin la inversa, en definitiva, a lo que llego es a que las tensiones en el eje primado son iguales a mi matriz de rotación para las tensiones multiplicado por mi matriz constitutiva E multiplicada por la matriz de transformación para deformaciones, pero su inversa, multiplicado por las deformaciones en el eje primado, ¿sí? Y en definitiva, si se fijan, la multiplicación de estas tres matrices no es otra cosa que una matriz constitutiva para el eje primado, ¿sí? Es decir, aquí puedo encontrar las relaciones entre tensiones y deformaciones para mi eje primado. Lo único que tengo que hacer para calcular esta matriz constitutiva para el eje primado es reemplazar aquí y reemplazar aquí, ¿sí? Vamos a ver cuánto valen cada una de estas. Fíjense que vamos a escribirlo de manera genérica con los alfa y después vamos a reemplazarlo con alfa igual a 45 grados. Mi matriz de rotación para las tensiones, así como viene, es decir, sin aplicar inversa, no es otra cosa que una matriz donde el primer componente es el coseno al cuadrado de alfa, el segundo es seno al cuadrado de alfa, el tercero es 2 veces el seno de alfa por coseno de alfa, después tengo seno al cuadrado de alfa,
tengo coseno cuadrado de alfa. Luego tengo menos 2 por el seno de alfa multiplicado por el coseno de alfa. Aquí tengo menos seno de alfa, coseno de alfa. Después la segunda componente es el seno de alfa por el coseno de alfa. Y después tengo coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa. ¿Sí? Esa es la matriz de rotación para el caso plano. La inversa bueno, si hago la inversa puedo obtener la matriz de rotación también para la deformación, ¿no? Entonces, fíjense que si nosotros reemplazamos, acá se ve, sí, acá se ve, la matriz de rotación sin invertir para las tensiones, esto ya aplicando alfa igual a 45 grados. Por las dudas le voy a escribir la matriz. La matriz de rotación para deformaciones sin invertir es el coseno al cuadrado de alfa, seno al cuadrado de alfa, seno de alfa por coseno de alfa. Después tienen seno al cuadrado de alfa, coseno al cuadrado de alfa, menos seno de alfa por el coseno de alfa. Aquí tienen menos 2 por el seno de alfa y por el coseno de alfa. Esto bueno, es una matriz de 3 por 3. Aquí tengo 2 seno de alfa, coseno de alfa, y el último término es coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Entonces ahora sí, para que les quede completo, cuando alfa es igual a 45 grados, esta no es otra cosa que 0,5, 0,5 y 1. Aquí tengo 0,5, 0,5 menos 1. Aquí tengo menos 0,5 más 0,5 y 0. Y la matriz de transformación para las deformaciones, pero su inversa, también evaluado en alfa igual a 45 grados, me da 0,5, 0,5 menos 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 1 menos 1 y 0. ¿Sí? Entonces, si ustedes reemplazan aquí, van a poder en definitiva obtener esta matriz constitutiva para el eje primado, donde esta de aquí, evaluada ya en 45 grados es esta de aquí ya evaluada en 45 grados es esta, y esta matriz constitutiva para, como estamos en los ejes X e Y, ¿sí? Porque esta relación viene de aquí, y como los ejes X e Y son ejes de ortotropía, tenemos que utilizar la matriz constitutiva que vemos aquí, ¿sí? Que ustedes han visto en la teórica. Con lo cual, si hacen eso, van a ver que la matriz constitutiva en los ejes primados, si reemplazan por estas tres matrices que acabamos de ver, en definitiva les termina dando 0,5 de E por, dividido 1 menos nu. Acá ya tengan presente que estoy reemplazando con EX e Y es igual a E y que nu X Y, nu y X es igual a nu. Ya directamente reemplazo con eso, con ese resultado. Aquí debo el 0,5 por E sobre 1 menos nu más GXY.
Aquí tengo 0,5 de E sobre 1 menos nu menos GXI. Aquí tengo un 0. Después aquí tengo 0,5 de E sobre 1 menos nu menos GXI. Aquí tengo 0,5 de E sobre 1 menos nu más GXI. Y a este término también es 0, me da 0. Aquí tengo de vuelta 0, aquí tengo de vuelta 0. Y aquí lo que tengo, este último término es 0,5 veces E sobre 1 menos nu. Si ustedes igualan esta matriz a una matriz de este estilo, ¿sí? Y en vez de nu, en vez de E, ponen el E primado, el X primado, el EY primado, el NUI primado, para ver cuáles son las constantes de ortotropía para ese eje primado, lo que van a obtener. O sea, igualan esta con respecto a esta, pero esta le agregan todo un primado porque están trabajando sobre el eje primado. De esta forma, quiero decir, una matriz de esta forma. Lo que van a ver es, si reemplazan término a término, van a ver que ese nu x y primado va a ser igual al nu y x primado, y que va a valer e menos 2 veces 1 menos nu, cierro paréntesis, multiplicado por gxy, todo esto sobre e más 2 veces, abro paréntesis, 1 menos nu, cierro paréntesis, multiplicado por gxy, que ex primado va a ser de vuelta igual a EY primado, y que va a valer 1 menos nu prima elevado al cuadrado, siendo nu prima este de aquí, ¿sí? Como ambos son iguales, vamos a llamarlo directamente nu primo, multiplicado por, abro corchete, E sobre 2 por 1 menos nu entre paréntesis más gxy, y como este y este son iguales, vamos a llamarlo directamente de prima, y gxy prima va a ser igual a e sobre 2 veces 1 más nu entre paréntesis, ¿sí? Entonces aquí llegamos a las constantes del eje primado, ¿sí? Las constantes de ortotropía, las 3 constantes. Esa es la primera parte del enunciado. Lo que nos pedían era, a ver, vamos a repasarlo, es calcular las constantes elásticas correspondientes a los ejes X' e Y', ¿sí? Todo esto que hicimos fue para satisfacer ese primer punto. Después lo que nos pide es verificar e interpretar la ortotropía respecto de los ejes X e Y'. Esto lo que nos está diciendo es, bueno, ustedes obtuvieron de vuelta, o sea, en estos ejes primados, claramente son ejes de ortotropía de vuelta. ¿Por qué digo que claramente? Bueno, porque de vuelta tenemos el desacople. Fíjense que de vuelta tenemos una matriz constitutiva de esta forma, donde tenemos un 0, un 0, un 0, un 0 acá. O sea, tenemos desacopladas, ¿sí? El sigma y el tau, en definitiva. Por otro lado, otra posible interpretación, fíjense, si bien yo no lo dibujé muy bien, estos ejes, como epsilon x, como x e y son iguales, cuando yo me paro a 45 grados, estoy en un eje de simetría también, ¿sí? A 45 grados un eje de simetría. Y recuerden que en un eje de simetría no puedo tener magnitudes antisimétricas, ¿sí? Por eso de vuelta tengo desacoplado las tensiones del tau.
¿Qué significa que tenga desacoplado las tensiones del tau? Bueno, básicamente que es una dirección principal de tensión, ¿sí? O sea, si no tengo tau y tengo solamente sigma, es una dirección principal de tensión. Entonces, bueno, claramente los ejes, por lo que estamos diciendo, como en los ejes de simetría no podemos tener magnitudes antisimétricas, todos los ejes de simetría son siempre ejes de ortotropía, ¿sí? Esa es otra interpretación. O sea, no puede haber distorsiones y por lo tanto son un eje principal de tensiones. El ejercicio 7 sale a partir del ejercicio 6, ¿sí? Hay distintas formas de verlo. A ver, lo que pide el ejercicio 7 es, usando las ecuaciones obtenidas del ejercicio 6, demostrar que en un material isótropo G, o sea, el módulo transversal es igual a E sobre 2 veces 1 más nu. O sea, que se aplica esta fórmula. Bueno, esto es como una trampita, ¿sí? Porque en definitiva, fíjense que, ¿qué sucede? A ver, si hubiésemos hecho, por lo menos hasta acá, donde no habíamos reemplazado con ningún ángulo, y ustedes lo hubiesen hecho para cualquier ángulo genérico, hubiesen dejado todo en función de alfa, van a ver que para cualquier alfa vamos a llegar a un eje de ortotropía. Y ustedes recordarán, lo habrán visto en la teórica, que el material isótropo no es otra cosa que un caso particular del material ortótropo, ¿sí? Donde básicamente en el material ortótropo, ¿qué tienen? O sea que los ejes principales de deformación o de tensión son coincidentes con el otro. O sea, si tiene un eje principal de tensión, va a tener en la misma dirección un eje principal de deformación y lo mismo al revés, ¿sí? Es decir, lo mismo que pasaba, pero para materiales ortótropos, pero solamente los ejes de ortotropía. Eso quiere decir que el material isótropo tiene eje de ortotropía en todos los ángulos, ¿sí? Entonces, en definitiva, este es un pequeño... A ver, el ejercicio 6 viene con truco, porque lo que van a ver es que, en definitiva, esto no era otra cosa que un material isótropo, ¿sí? Porque fíjense que al decir que EX y EY eran igual a E y que los dos nu eran igual a un nu, en definitiva estábamos diciendo que era un material isótropo, ¿sí? Y lo pueden ver, a ver, trabajando con distintos ángulos y siempre van a llegar a un eje de ortotropía, ¿sí? Independientemente del ángulo. Eso quiere decir que para cualquier ángulo tengo un eje de ortotropía, o sea que estamos en un material isótropo, ¿sí? Y en definitiva van a ver que para cualquier ángulo se va a cumplir esto. Entonces, como de vuelta, está todo como encadenado, es como que se va mordiendo la cola el perro, ¿no? Pero, o sea, tengan presente que el isótropo es un caso particular de ortotropía, ¿sí? De ahí sale el 7, piensen un poquito, cualquier cosa lo vemos en la clase que sigue. Bueno, el ejercicio 8, creo que les va a cerrar un poquito lo que estamos conversando ahora, porque básicamente lo que vamos a tener es un material ortótropo donde no lo vamos a solicitar en los ejes de ortotropía. A propósito lo vamos a solicitar sobre otros ejes y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si efectivamente, qué sucede, cuál es la relación entre los ejes principales de tensión, que salen directamente por inspección, por mirar el enunciado nada más, porque no tenemos tau, o sea, se va a ver claro cuál es el eje principal de tensión, y dónde está el eje principal de deformación. O sea, vamos a ver numéricamente, resolviendo el ejercicio, que en un material ortótropo, cuando yo no solicito a ese material ortótropo en los ejes de ortotropía, evidentemente voy a tener un desfasaje entre las direcciones principales de tensiones y deformación. O sea, no van a ser coincidentes, mejor dicho. Bueno, entonces borro y continuamos, ¿sí? Así que si quieren, meten fast forward.
Bueno, continuamos con el ejercicio número 8. Básicamente lo que tenemos es la lámina de la figura es ortótopa respecto a los ejes X e Y', ¿sí? Vamos a dibujar. En este caso los ejes X e Y' están girados con respecto a la horizontal y la vertical, ¿sí? De vuelta vamos a dibujar el elemento diferencial que representa este material, y la ortotropía la vamos a dibujar con este grillado para que se interprete gráficamente. Por otro lado, lo que tenemos son los ejes X, los ejes Y, sin girar. Sabemos que el ángulo entre el eje X y los ejes de ortotropía es 30 grados. Conocemos para este material el modo de elasticidad en X para el eje prima. Conocemos el modo de elasticidad en Y para el eje prima. Conocemos el modo transversal XY para el eje prima, un dato del enunciado. Y también conocemos el nu y X para los ejes primados, ¿sí? En este caso, simplemente para que se acuerden, no nos va a dar el nu XY', con lo cual lo tenemos que despejar a partir de la ecuación que vimos en el ejercicio pasado, es decir, que nu XY' multiplicado por EX para los ejes primados es igual a nu y X' multiplicado por EY para el eje primado, ¿sí? A partir de esta ecuación saco el otro nu que me falta. Y por otro lado, el estado tensional de este elemento diferencial es simplemente que tengo una tensión en la dirección X, ¿sí? Es decir, estoy solicitando mi material ortótropo fuera de los ejes de ortotropía, en este caso a 30 grados con respecto a los ejes de ortotropía. Lo que me pide el enunciado es lo siguiente: la lámina de la figura es ortótropa respecto a los ejes X e Y'. Para el estado tensional mostrado, referido a los ejes X e Y, calcular las tensiones principales con sus direcciones y las deformaciones principales con sus direcciones. Sí, a ver, la primera parte es bastante pavota, es simplemente mirar fuerte el ejercicio. Claramente la dirección principal, las direcciones principales de tensiones que vamos a denominar 1 y 2. A ver, la dirección 1 es coincidente con el eje X. Fíjense que aquí tengo sigma X y no tengo ningún tau, o sea, esa es una de las direcciones principales. Y obviamente la segunda es perpendicular, con lo cual puedo decir que la dirección principal de tensiones 2 es coincidente con el eje X, con el eje Y. Por otro lado, sabemos que la dirección principal para el eje 1, el eje principal 1, obviamente que es sigma X, y que la tensión principal, la otra tensión principal, obviamente es 0 porque no tengo ninguna tensión aplicada en Y, ¿sí? Entonces la primera parte del ejercicio sale simplemente por inspección. Después, lo que nosotros tenemos como dato, a diferencia del ejercicio anterior, es la relación entre tensiones y deformaciones, pero en los ejes de ortotropía, es decir, en los ejes primados. Con lo cual, lo que nosotros sabemos es que si tengo un arreglo del tensor de deformaciones en el eje primado, este es igual a la matriz constitutiva para el eje primado, que como es un eje de ortotropía, cumple la misma relación que vimos en el ejercicio anterior para para las direcciones de ortotropía. Esto elevado a la menos 1, es decir, lo inversa, multiplicado por un arreglo del tensor de tensiones, pero en el eje primado,
¿sí? De vuelta, esto no es otra cosa que un vector donde tengo epsilon x, epsilon y la distorsión xy, el gamma xy, y aquí lo que tengo es sigma x, sigma y tau xy. ¿Sí? Por otro lado, para poder trabajar aquí, yo lo que necesito es las tensiones en el eje primado. ¿Sí? ¿Y cómo obtengo las tensiones en el eje primado? A partir de las tensiones en el eje sin primar y rotándolas con una matriz de transformación. Fíjense que la matriz de rotación para las tensiones es la misma que vimos en el ejercicio anterior y tenemos que multiplicarla por un arreglo del tensor de tensiones en el eje sin primar, que claramente lo conocemos, ¿sí? Nosotros sabemos que esto de aquí no es otra cosa que sigma x, 0 y 0. ¿Sí? Y en este caso en particular, donde tengo un ángulo de 90 grados, esta matriz de aquí vale 0,75, 0,25, 0,866, 0,25, 0,75, menos 0,866, menos 0,433, más 0,433 y más 0,5. Y esta es la matriz de rotación que vimos en el ejercicio anterior, pero ya evaluada en alfa igual a 30 grados. ¿Sí? O sea, ya lo giro. Entonces, si hacemos esto, bueno, hacemos esa cuenta, lo que me queda es que tengo sigma x, el valor del que me da el enunciado este de aquí, multiplicado por un vector, donde tengo 0,75, 0,25 y menos 0,433. ¿Sí? En definitiva, hallé las tensiones sobre el eje primado. ¿Sí? Básicamente las roté. Entonces, fíjense que yo ya conozco esto, conozco mi matriz constitutiva para el eje primado, obviamente que lo que me falta es invertirla. Si recuerden que la matriz para los ejes de ortotropía, en este caso es los ejes primados, es otra cosa que prima x sobre 1 menos nu y x prima nu x y prima multiplicado por nu y x prima multiplicado por y prima sobre 1 menos nu x y prima multiplicado por nu y x prima. Aquí tengo un 0. Aquí tengo nu x y prima multiplicado por x prima sobre 1 menos nu y x prima multiplicado por nu x y prima. Y aquí tengo y prima sobre, de vuelta lo mismo, 1 menos nu x y prima multiplicado por nu y x prima. De vuelta aquí tengo 0, aquí tengo 0, aquí tengo 0. Y aquí tenemos el gx y prima. Si ustedes hacen la inversa de esta matriz, es decir, e' elevado a menos 1, esto no es otra cosa que 1 sobre ex' menos nu x y' sobre y'. Aquí tienen 0, aquí tienen menos nu y x' sobre x', aquí tienen 1 sobre y',
tiene de vuelta 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, y aquí es 1 sobre gxy'. Si ustedes, ahora que tienen todo, básicamente este y este, vuelven a esta ecuación de aquí, pueden determinar cuánto vale, en definitiva, la deformación en el eje prima, tanto para x y para y, como su distorsión para los ejes primados. ¿Sí? Y obviamente lo que pueden calcular, a partir de conocer estas tres, es una fórmula que ya conocen, la tangente de 2 veces alfa, ¿sí? Alfa en definitiva, imagínense que aquí tienen el eje principal de deformación, vamos a llamarlo 1A y 2A para no confundirlos con estos de aquí. El alfa no es otra cosa que este ángulo. Ese ángulo con el otro. No. Este ángulo de aquí, perdón. Con respecto al x'. Bueno, esto. Entonces, la tangente de 2 alfa no es otra cosa que la distorsión gamma xy' sobre epsilon x' menos epsilon y'. Y obviamente que las deformaciones principales en 1 y 2 no es otra cosa que epsilon x' más epsilon y' sobre 2 más menos la raíz de, abro paréntesis, epsilon x' menos epsilon y', todo esto sobre 2 y todo esto al cuadrado, más la distorsión gamma x' sobre 2, todo eso al cuadrado, y cierro la raíz. ¿Sí? Lo que van a ver al reemplazar con valores numéricos es que vamos a tener un alfa, va a ser claramente distinto de 0, con lo cual lo que estamos viendo es que este material ortótropo, donde la ortotropía se cumple en los ejes primados y donde las direcciones principales de tensión son claramente x e y, estamos viendo, o sea, numéricamente, que tenemos una dirección principal de deformación que no me coincide con la dirección principal de tensiones. Y ustedes podrían probar si quieren, o sea, haciendo esto mismo, pero solicitándolo sobre los ejes de ortotropía, ahí sí van a ver que claramente alfa tendría que ser igual a 0. ¿Sí? Esto es como para cerrar un poquito los conceptos que vimos en los dos ejercicios anteriores, ¿sí? Con un ejemplo numérico para que lo vean más clarito. Bueno, me quedan los ejercicios 9, 10 y 11. Los ejercicios 10 y 11 son de energía, son ejercicios muy cortitos. Y el ejercicio 9, vamos a ver conceptualmente confinamiento, ¿sí? Una placa de neopreno confinada. Me parece que le vamos a sacar un poquito más de jugo si lo vemos en la clase que sigue, ¿sí? Así podemos tener participación de ustedes y podemos ver algunos ejemplitos de confinamiento y podemos hablar un poquito al respecto. Los ejercicios de energía son relativamente simples, conceptualmente están buenos, pero son muy rapiditos. Así que en verdad la clase que sigue, el que me va a llevar un poco más de tiempo es el ejercicio 9, que tampoco es tan largo, y el 10 y 11 son muy cortitos, así que los dejamos para la clase que sigue. Yo ahora en un ratito modifico el video, lo subo. Bueno, esto a ustedes no les va a interesar porque ya les va a llegar el video, así que no hace falta que lo cuente.
Bueno, nos vemos. Cualquier consulta me escriben por correo o si hace falta hacemos una clase de consulta el mismo jueves. Yo ahora les notifico por correo, les mando bien todo. Bueno, buenas noches, gracias.